Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos y listísimas para un nuevo vídeo. Hoy les traigo un tema que sé que les va a encantar, porque vamos a hablar de dos personas que han robado el corazón de muchísimos de nosotros, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no solo eso, sino que vamos a desentrañar un poco más sobre esa conexión especial que tenían, y sobre todo, ¿qué es lo que se adoraban el uno del otro? Sí, vamos a sumergirnos en los secretos detrás de la magia de Erkenci Kuş. Si son fans de las series turcas, o si simplemente aman el buen drama romántico, seguro que ya están familiarizados con estos dos nombres. Can Yaman y Demet Özdemir, dos talentosísimos actores que protagonizaron una de las series más exitosas de los últimos tiempos, Erkenci Kuş, conocida en español como Pájaro Soñador. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y vaya si los fans se volvieron locos con Sanem y Can. Pero, ¿qué pasaba fuera de las cámaras? ¿Qué era lo que realmente admiraban el uno del otro? ¿Qué secretos se escondían tras esa conexión que traspasaba la pantalla? Pues prepárense porque hoy vamos a desvelar todo eso, y mucho más. Así que si les gusta el chisme sano, la farándula y sobre todo, si les gusta saber más sobre sus actores favoritos, están en el lugar correcto. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y por supuesto, déjenme un buen like si les gusta el contenido. Empecemos. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de Erkenci Kuş y desde el primer momento, la chispa saltó. La serie narra la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la agencia de publicidad de sus padres, y Can, un fotógrafo de renombre que regresa a Turquía para hacerse cargo del negocio familiar. La conexión entre ellos es instantánea, y poco a poco el amor florece en medio de situaciones cómicas, malentendidos y por supuesto, mucho drama. Pero, ¿qué es lo que hacía que esta pareja fuera tan especial? ¿Por qué la gente se enamoró tanto de ellos? Bueno, la respuesta es simple, la autenticidad. La química entre Can y Demet era tan palpable que parecía que estaban viviendo su propia historia de amor fuera de la pantalla. Y aunque nunca confirmaron públicamente una relación, los rumores y las especulaciones fueron constantes durante y después de la serie. Una de las cosas que más se comentaba era la forma en que se miraban. Las miradas de Can y Demet eran intensas, llenas de cariño y complicidad. Se notaba que se admiraban mutuamente, que se respetaban y que disfrutaban mucho de estar juntos. Y esto por supuesto se transmitía a la perfección a través de la pantalla, haciendo que la audiencia se sintiera completamente enganchada a su historia. Pero, ¿qué es lo que específicamente adoraban el uno del otro? Bueno, hemos recopilado información de diversas fuentes, desde entrevistas hasta comentarios de personas cercanas a ellos, y podemos darles una idea de lo que más valoraban el uno del otro. En el caso de Can Yaman, se dice que admiraba mucho la profesionalidad y la dedicación de Demet. Ella era una actriz muy entregada a su trabajo, siempre buscando perfeccionar su interpretación y dar lo mejor de sí misma. Can, que también es muy perfeccionista, valoraba mucho esta cualidad en su compañera. Además se dice que le gustaba mucho el sentido del humor de Demet, su alegría y su capacidad para hacer reír a los demás. La consideraba una persona muy divertida y con una gran energía positiva. Era evidente que disfrutaba de su compañía, y esa complicidad se traducía en una química aún más fuerte en la pantalla. Can, conocido por su propia dedicación al trabajo, encontró en Demet un espejo de sus propias ambiciones y su compromiso con la excelencia. Por otro lado, Demet Özdemir, al parecer, admiraba mucho el talento y la profesionalidad de Can. Él es un actor muy versátil, capaz de interpretar diferentes roles con gran maestría. Demet valoraba mucho su capacidad para transformarse y para meterse en la piel de sus personajes. También se dice que admiraba su disciplina y su constancia en el trabajo. Can es una persona muy dedicada y muy comprometida con su profesión, y eso, sin duda, era algo que Demet respetaba y admiraba mucho. La intensidad con la que Can se entregaba a sus personajes, la pasión que ponía en cada escena, la impactaron profundamente. Demet, a su vez, es una actriz que valora el esfuerzo y la dedicación, y encontró en Can un compañero que compartía su misma ética de trabajo. Además de estas cualidades profesionales, también se dice que ambos admiraban aspectos personales el uno del otro. Por ejemplo, se dice que Can admiraba la belleza natural y la sencillez de Demet.
Ella siempre se mostraba tal y como era, sin poses ni pretensiones, y eso, sin duda, era algo que a Khan le atraía mucho. La frescura y autenticidad de Demet, su capacidad de ser ella misma sin importar las circunstancias, resonaban con Khan, quien valora la honestidad y la transparencia en las relaciones. Era como si Demet fuera un soplo de aire fresco en un mundo a menudo superficial y artificial. Por su parte, Demet, al parecer, admiraba la inteligencia, el carisma y la valentía de Khan. Él es una persona con mucha personalidad, con mucha fuerza y con una gran capacidad para liderar. La determinación de Khan, su valentía para enfrentar desafíos y su habilidad para inspirar a otros la cautivaron. Demet veía en Khan un hombre con una visión clara y un espíritu indomable, alguien que no temía romper barreras y perseguir sus sueños. Pero, ojo. No podemos olvidar que las relaciones entre actores, sobre todo cuando interpretan papeles románticos, suelen ser muy complejas. El hecho de que se admiraran y se respetaran, no significa necesariamente que tuvieran una relación amorosa. Lo que sí es cierto es que la conexión entre ellos era innegable, y que esa conexión fue fundamental para el éxito de Erkéntzicus. La línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina en el mundo del espectáculo, y es natural que los sentimientos y las emociones se entrelacen en el set de filmación. La intensidad de sus interpretaciones, la pasión que transmitían en cada escena, sugería una conexión más profunda que la simple camaradería profesional. Los fanáticos, ávidos de romance y drama, especulaban constantemente sobre la naturaleza de su relación, alimentando rumores y alimentando la fascinación por la pareja. La serie, gracias a la química de Khan y Demet, conquistó a miles de personas en todo el mundo. Se convirtió en un fenómeno de masas y catapultó a ambos actores a la fama internacional. A día de hoy, siguen siendo dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía. Erkéntzicus no solo fue un éxito en Turquía, sino que se extendió por todo el mundo conquistando audiencias en Europa, América Latina y Asia. La historia de amor de Sanem y Khan, con sus altibajos, sus momentos cómicos y sus intensas emociones, resonó con personas de todas las culturas y edades. La serie se convirtió en un fenómeno cultural, generando debates, análisis y un fervor inquebrantable por sus protagonistas. Después de Erkéntzicus, Can Yaman y Demet Özdemir siguieron caminos separados. Cada uno continuó con su carrera profesional, protagonizando nuevas series y películas. Can, por ejemplo, ha trabajado en producciones italianas y españolas, demostrando su talento y su versatilidad. Su paso por producciones internacionales le ha permitido expandir su horizonte profesional y consolidar su estatus como un actor global. Su participación en proyectos de habla italiana y española ha sido un testimonio de su talento y su capacidad de adaptación a diferentes culturas. Demet, por su parte, ha seguido trabajando en Turquía, protagonizando nuevas series y consolidándose como una de las actrices más importantes del país. Su trabajo en nuevas producciones ha demostrado su versatilidad y su capacidad para interpretar roles complejos y desafiantes. Ha seguido cautivando a la audiencia turca con su talento y su carisma, afianzando su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de la industria. A pesar de que ya no trabajan juntos, los fans de Erkéntzicus siguen soñando con una posible reunión. Y aunque esto no ha sucedido, lo que sí es cierto es que el recuerdo de la serie y de la química entre Can y Demet sigue vivo en la memoria de todos. La nostalgia por Erkéntzicus es palpable en las redes sociales y en los foros de discusión, donde los fanáticos siguen compartiendo sus escenas favoritas, analizando cada detalle y soñando con el reencuentro de Sanem y Can. La magia de la serie perdura en el tiempo y la química entre sus protagonistas sigue siendo un tema de conversación constante. Pero volviendo a nuestro tema principal, ¿qué es lo que podemos concluir sobre lo que se adoraban el uno del otro? Pues bien, parece que la admiración mutua fue el cimiento de su relación. Se admiraban como profesionales, valorando sus talentos y su dedicación al trabajo. Pero también se admiraban como personas, valorando sus cualidades personales y su forma de ser. La combinación de estos factores, sin duda, contribuyó a crear esa magia que pudimos ver en Erkéntzicus. La admiración mutua fue el motor que impulsó su conexión, permitiéndoles construir una relación basada en el respeto, el apoyo y la complicidad. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la naturalidad con la que interactuaban, todo ello demostraba una conexión genuina y profunda. Así que podemos decir que Can y Demet se admiraban por su profesionalidad, su talento, su sentido del humor, su sencillez, su valentía y su inteligencia.
Una combinación perfecta que hizo que la historia de Sanem y Can nos enamorara a todos. La combinación de todas estas cualidades fue lo que hizo que su química era tan especial y que la historia de amor de Sanem y Can nos conquistara a todos. Cada uno aportó algo único a la relación, creando una dinámica equilibrada y armoniosa que se reflejó en la pantalla. La profesionalidad y el talento de ambos se complementaron, creando una sinergia que elevó la calidad de la serie y la hizo inolvidable. Pero la historia de Can Yaman y de Method Demir va más allá de la pantalla. Se ha convertido en un fenómeno cultural que ha generado debates, análisis y un fervor inquebrantable por sus protagonistas. La serie y su relación tocaron una fibra sensible en el público, quienes se identificaron con sus personajes y sus historias. La química entre Can y Demet traspasó la pantalla y llegó a los corazones de millones de personas en todo el mundo. El éxito de Erkenzikuz no solo se debió a la calidad de la producción, sino también a la conexión que los actores lograron establecer con el público. Para entender mejor la dinámica entre Can Yaman y Demet Özdemir, es importante analizar un poco más a fondo sus personalidades individuales. Can Yaman, conocido por su físico imponente y su carisma, es mucho más que una cara bonita. Es un actor dedicado y perfeccionista, que se involucra profundamente en sus personajes. Su determinación y su disciplina son cualidades que le han permitido alcanzar el éxito en su carrera. Además, Can es una persona con una gran inteligencia y un sentido del humor que lo hacen muy atractivo. Su capacidad para conectar con el público, su energía y su pasión por su trabajo son evidentes en cada una de sus interpretaciones. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz talentosa y versátil, con una belleza natural y una personalidad encantadora. Su sencillez y su autenticidad son cualidades que la hacen muy querida por el público. Demet es una persona trabajadora y perseverante, que se entrega por completo a sus personajes. Su alegría, su sentido del humor y su capacidad para transmitir emociones la convierten en una actriz única. Además, Demet es una persona con una gran sensibilidad y una profunda empatía, lo que le permite conectar con el público de una manera muy especial. La combinación de estas personalidades, tanto dentro como fuera de la pantalla, fue lo que creó la magia que vimos en Erkenzikuz. Can y Demet se complementaron a la perfección, creando una dinámica única y especial. Se admiraban, se respetaban y se apoyaban mutuamente, lo que se tradujo en una química inigualable en la pantalla. Para ahondar aún más en su relación, podemos analizar algunos de los rumores y especulaciones que surgieron durante y después de la serie. Si bien nunca confirmaron públicamente una relación amorosa, los rumores eran constantes. Las miradas, los gestos, las publicaciones en redes sociales y las declaraciones en entrevistas alimentaron la curiosidad de los fanáticos. La prensa rosa y los medios de comunicación especulaban sobre la naturaleza de su relación, generando un gran interés en sus vidas personales. Algunos fanáticos incluso analizaban cada detalle de sus apariciones públicas, buscando pistas sobre su relación. Las fotos juntos, los comentarios en redes sociales y las declaraciones en entrevistas eran analizadas con lupa. La especulación sobre su relación se convirtió en un tema recurrente en las redes sociales y en los foros de discusión de la serie. A pesar de los rumores, Can y Demet siempre mantuvieron un perfil discreto, sin confirmar ni negar ninguna relación. Esta actitud, a su vez, alimentaba aún más la curiosidad y el interés del público. La ambigüedad en sus declaraciones y la falta de confirmación oficial solo aumentaron la fascinación por la pareja. La decisión de no confirmar una relación, en lugar de alejar a los fanáticos, solo los acercó más. La especulación, los rumores y la falta de respuestas generaron un aura de misterio que mantuvo vivo el interés en la pareja y en la serie. Hoy en día, cada vez que se les pregunta por su relación, ambos responden con profesionalidad y respeto. Agradecen el cariño del público pero evitan hablar de su vida personal. Esta actitud, sin duda, es respetable y demuestra su profesionalidad. Lo importante es recordar que Erkenzikuz fue un éxito gracias a la química entre Can y Demet, independientemente de la naturaleza de su relación fuera de la pantalla. La admiración mutua, el respeto y el cariño que se profesaban, fueron la base de su éxito. La conexión que lograron establecer en la pantalla, fue lo que enamoró a millones de personas en todo el mundo. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo sobre los secretos de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó prepararlo. Hemos explorado la admiración mutua, la profesionalidad, el talento y la química que los unió.
Espero que hayan disfrutado descubriendo un poco más sobre la relación entre estos dos grandes actores, y sobre lo que los hizo conectar de una forma tan especial. Hemos analizado sus personalidades, los rumores, la especulación, y sobre todo, hemos comprendido la magia de Erkencicus. Y por supuesto me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué es lo que más les gusta de Can Yaman y de Method Demir? ¿Cuál es su personaje favorito de Erkencicus? ¿Qué es lo que más recuerdan de la serie? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Me interesa conocer su opinión y sus recuerdos sobre esta serie que nos ha marcado a todos. Y no se olviden. Si les gustó este vídeo, no duden en darle un buen like, en compartirlo con sus amigos y en suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. De esa manera, me ayudan muchísimo a seguir creando contenido. Su apoyo es fundamental para seguir adelante y para compartir más contenido sobre sus estrellas favoritas. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao, chao.